Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rubén Preciado y soy un enfermo más en recuperación. Yule, ánimo, quita. Vamos a iniciar una videoconferencia más a través de esta vía Zoom. Tenemos como invitado al compañero, más bien al psicólogo Iván Córdoba Avilés, quien es el encargado de la psicología de aquí de CREAT Zona 1AC Granja Jóvenes Ensenada. Y el tema que nos va a impartir el día de hoy es equipo interdisciplinario, la frontera entre la psicoterapia y la farmacoterapia. Adelante, Iván, bienvenido. Ok, buenos días. Nada más necesito que me abras el privilegio de poder compartir la pantalla. Un saludo a todos. Muy grato, como siempre, poder compartir con ustedes. Y hoy en día les tengo una plática muy importante para todos. La verdad es que es un honor para mí poder presentarles esto. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de algo que sin duda alguna ustedes han visto, pues no que está de moda, sino que es algo que pues por muchos años se ha utilizado y que hoy en día en el esfuerzo que estamos haciendo todos como pues ya una unidad de tratamiento interdisciplinario, ya le estamos dando al tratamiento de las adicciones, este tema de la profesionalización, este tema que había tenido tantos tabús durante muchos años y que sin duda, pues hoy en día tuvo que cambiar el enfoque del tratamiento de las adicciones. Y eso lo único que nos dio fue tener la oportunidad de llegar a más familias, de que las familias precisamente confiaran más en el trabajo de la recuperación, de la rehabilitación, salud, Preciado, y y pues la verdad es que para muchos todavía es un tabú el hecho de que exista un equipo interdisciplinario de salud mental dentro del área de las oportunidades, ¿sí? De la recuperación. Pero, ¿qué es? O sea, ¿qué es un equipo interdisciplinario? ¿Por qué es tan importante hoy en día? No ¿por qué COFEPRIS? ¿Por qué el Instituto contra las Adicciones? ¿Por qué el Instituto de Psiquiatría del Estado decidió que nos uniéramos al esfuerzo colectivo de recuperación de los pacientes? ¿Por qué es importante nuestra participación precisamente en este tema? Bueno, primero tenemos que saber qué es un equipo interdisciplinario. ¿Qué significa un equipo interdisciplinario? Pues simplemente es la suma de todos los elementos médicos, clínicos y sociales, ¿sí? Que atienden las afectaciones de salud física y mental de los pacientes en una clínica especializada en rehabilitación de las adicciones. ¿Quiénes somos el equipo interdisciplinario? Pues obviamente está el médico familiar, está el psicólogo y está el psiquiatra. Ese es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Obviamente durante el anexo también ya se agregó esta parte de la consejería en adicciones. Entonces también podemos decir que la consejería en adicciones es parte del equipo interdisciplinario de la atención en adicciones. Hay otros especialistas médicos que también pueden asistir, ¿sí?, a realizar una interconsulta. ¿Qué quiere decir? Que pueden también, si nosotros le damos la sugerencia como profesionistas, y pues sabemos que a lo mejor nuestro usuario anda en la ranfla y para evitar que se nos vaya, pues el médico puede ir, ¿sí?, a las unidades de tratamiento a atender el caso personal de cada uno y puede ir desde odontología, los laboratorios clínicos, ¿sí?, los traumatólogos, para aquellos que se enranflan, se brincan las bardas, se quiebran una pierna, también pueden ir ahí. Sí, el médico también puede ir a atenderlo directamente. Los urólogos, que por ejemplo tenemos muchas incidencias o problemas
con pacientes que tienen problema de las vías urinarias, por ejemplo, una infección, ¿sí? O problemas de la próstata, por ejemplo, ¿sí? O sea, ya la facilidad que nos da de interactuar, ya los especialistas médicos pueden ir a las unidades de tratamiento para atender a los usuarios que más necesidad tengan, los nefrólogos, ¿sí? En fin, la mayoría de los especialistas médicos ya pueden ir a realizar su labor dentro, ¿sí? De las unidades de tratamiento. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Porque podemos darle a los pacientes atención. Sí, pero hoy en día vamos a hablar del equipo de salud mental. ¿Por qué es importante que el equipo de salud mental esté dentro, ¿sí? De los módulos de atención, de las unidades receptoras? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la función? Vamos a hablar específicamente de la psiquiatría. ¿Para qué sirve la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría se encarga de tratar los síntomas físicos y psíquicos de los pacientes en estado mental crítico, ¿sí? Y que es ocasionado por el consumo de sustancias nocivas. O sea, cuando un paciente consume drogas, realmente lo que está haciendo es generarse un daño cerebral y eso no lo saben, ¿sí? Porque muchos pacientes llegan a las unidades receptoras, ¿sí? Con un trastorno mental y obviamente pues ellos no se dan cuenta del problema que tienen y nosotros lo vemos radicalmente, ¿sí? En las etapas, ¿sí? De Prochaska, ¿no? A ver, Llamas, ¿cuál es la primera etapa de Prochaska? No, muy bien. Entonces, cuando hablamos de consejería en adicciones, las etapas de Prochaska son fundamentales para entender el proceso de los pacientes, ¿sí? Y la primera etapa de Prochaska es la de precontemplación y el paciente niega rotundamente que tiene un problema, ¿sí? El paciente va a negar que tiene verdaderamente un problema y va a luchar contra viento y marea para que lo saquen el primer mes de anexo, ¿no? Y entonces escuchamos la famosa frase de, Amá, yo puedo solo, no tienes que anexarme, yo puedo solo, Amá. Si yo no me drogo, las drogas las uso como medicina, porque me duele la espalda, porque no puedo dormir, porque necesito ir al baño. O sea, es un estado de negación del paciente, pero tampoco mencionan la otra parte, cuando llegan delirantes, ¿sí? Cuando llegan hablando solos o vienen ciclados, como les dicen, ¿no? Entonces la psiquiatría, ¿sí? Lo que hacemos nosotros y que siempre recomendamos es que cuando llegue el paciente es el mejor momento para verlo, porque nosotros tenemos que evaluar al paciente y saber, ¿sí? Qué es lo que trae, porque ustedes deben de conocer sobre patología dual, o sea, la enfermedad dual, y entonces tenemos que darnos cuenta de primera instancia en cuanto llegan si se trata, ¿sí? Si se trata de una enfermedad mental como tal o solamente es un trastorno mental inducido por drogas, ¿sí? Entonces, tenemos, dice que lo que hace la psiquiatría es que tenemos que revisar precisamente el estado crítico ocasionado por el consumo de sustancias nocivas para la salud que ponen en riesgo su integridad, así como la de los demás, por medio de la llamada farmacoterapia. ¿Qué significa la farmacoterapia? Significa que nosotros vamos a ayudarle al paciente por medio de la medicación a que, como se dice coloquialmente, aterrice, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario, no sabemos si el paciente tiene rumiación suicida, o sea, que intente suicidarse dentro del centro, si siente que los demás le quieren hacer daño y los ataque, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en conjunto.
Sí, entonces, recuerden que las drogas de antes no son las drogas de hoy en día. Hoy en día están elevadas en otros químicos que dañan más rápidamente, ¿sí? El cerebro. Entonces no podemos decir que porque la marihuana sea natural, no hace daño, ¿sí? La marihuana es una droga aquí y en China, ¿sí? Entonces, que tú lo utilices como pretexto porque dices que es medicinal, pues es un error muy grave. Entonces, nosotros lo sabemos, ¿sí? Entonces, hay algo que está relacionado al consumo y que se llaman patologías o se llaman enfermedades mentales, ¿sí? Y está el más común, que es el trastorno mental inducido por sustancias. Y las tenemos, por ejemplo, como la psicosis inducido por metanfetaminas, que esto es muy común, ¿sí? Y entonces el usuario anda sintiendo que les van a caer los pepos o que tienen un chip en la cabeza o andan asomándose por la ventana y piensan que su mujer los engaña, la golpean, ¿sí? Empiezan a hacer ese tipo de confabulaciones y eso se llama psicosis inducida por metanfetaminas. También tenemos el delirium por consumo de cannabis, que eso es muy común, ¿sí? Dicen, no, pues yo fumo motita, estoy bien tranquilo, sí, pero luego también se empiezan a enciclar, empiezan a tener conductas delirantes, ¿no? Entonces son de referencias a los demás, aparte de generarles el, un síndrome postconsumo, ¿sí? De anedonia o pérdida de la voluntad, ¿sí? Los pacientes empiezan a no tener ganas de hacer nada, ¿sí? Y eso viene después todavía del consumo. Obviamente tenemos también pacientes que llegan y no nada más tienen un consumo de drogas, sino que también tienen enfermedades como esquizofrenia, bipolaridad, depresión, trastorno de hiperactividad infantil, ¿sí? Entonces, eso es lo que trata la psiquiatría, ¿sí? Eso es lo que trata la psiquiatría, ese es el abordaje que ellos van a hacer para proveerle a los pacientes, ¿sí? Esta pista de aterrizaje de una manera más pronta, ¿sí? Y saludable, ¿sí? Y luego, hablamos de la psicología clínica. Yo les he mencionado mucho que hay una gran diferencia entre un psicólogo humanista y un psicólogo clínico. Hay una diferencia muy grande entre un psicólogo clínico y un psicólogo humanista, ¿sí? El psicólogo clínico lo que hace, ¿sí? Es precisamente es abordar e influir en la filosofía del cambio del paciente, ¿sí? Tenemos que también identificar el progreso de la farmacoterapia, o sea que un psicólogo clínico también conoce sobre medicamentos psiquiátricos, también es un experto en medicamentos, ¿sí? También evalúa el desempeño del paciente en, en tres áreas. Cognitiva, que esto significa cómo está su pensamiento, cómo está reaccionando, ¿sí? Si está ubicado en el tiempo y espacio, o sea, que saben qué fecha estamos, cómo se llama, quiénes son su familia. Tenemos que revisar su conducta, cómo se está comportando dentro del anexo, ¿sí? Y cómo está siendo su relación con su familia. Nosotros tenemos que evaluar como psicólogos clínicos esa parte, ¿sí? También tenemos que psicoeducarlos, o sea, que nosotros les tenemos que dar clase a nuestros usuarios de lo que está pasando, de cuál es el problema real y cerebral del consumo de drogas, ¿sí? Y tenemos que aparte entrenar al paciente, ¿sí? Para que pueda detectar, ¿sí? Los síntomas del síndrome de abstinencia o de la malilla seca, ¿sí? Esto tiene algo que ver con un menester propiamente neuroendocrino o que involucra al cerebro, ¿sí? Y algunos de nuestros órganos. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a los pacientes a detectar eso para que lo puedan abordar. Obviamente también prevenir recaídas, generar el apego familiar, ¿sí?
generar pues precisamente la psicoterapia del proceso de rehabilitación y tenemos que influir en ellos en su toma de decisiones. A partir de que yo le enseño a un paciente qué le está pasando, ¿sí? Y empieza a detectar el paciente la diferencia entre estar enciclado o tener el síndrome de abstinencia, cuando el paciente tiene desarrolla la capacidad para entenderlo, su toma de decisiones va a cambiar con el tiempo porque va a decir, lo que me está pasando es que tengo abstinencia, entonces no tengo que consumir, tengo abstinencia y necesito atenderlo. ¿Sí? Entonces ya buscan otro tipo de actividades más sociales o deportivas para precisamente, ¿sí?, empezar a comulgar con eso. Pero ¿qué pasa cuando los pacientes tienen malilla? Después de dejar de consumir, tienen malilla, ¿sí? Pues nosotros lo vemos precisamente con los usuarios que empiezan a subir de peso y que no pueden bajar de peso después del anexo, porque se la pasan echándole. Y vivan las carnitas, y vivan los cafés, y viva la crema de cacahuate con pan blanco y mermelada, y vengan los bombones, y venga el Cadillac, y venga todo lo que tenga, ¿sí?, carbohidratos. Y entonces yo a veces les pregunto, oye, ¿y qué conductas de rehabilitación practicas? ¿Sí? ¿Qué conductas de rehabilitación practicas? ¿No hacen deporte? ¿No hacen deporte? ¿No caminan? ¿Sí? ¿No toman agua? ¿Toman Monster, Coca-Cola, Amper? Pero no toman agua, ¿sí? En fin, y todo el día andan con el dulcecito. Entonces no practican, ¿sí?, conductas de rehabilitación, entonces la abstinencia se va a prolongar por más años, porque lo que tú haces al comer más carbohidratos es adelantar ese proceso. ¿Sí? Y entonces vuelven a decirle, yo sí puedo, ama, yo solo puedo. ¿Sí? Nomás no se te olvide la crema de cacahuates, la cremora y todo el fin de mes y con eso me doy. Con eso me barro de copies, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros hemos estado viendo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que ayudar a los pacientes a realmente reintegrarlos socialmente, académicamente también, ¿sí? Por ahí tenemos el programa, está en pausa ahorita lo del programa el programa de la preparatoria abierta, que es un proyecto que vamos a llevar a cabo. Yo creo que es una oportunidad increíble. Y pues las oportunidades de trabajo también que se desarrollan cuando pues tenemos en las unidades pues talleres, ¿no? Que les ayudan a los muchachos a encontrar un oficio o desarrollarlo. Obviamente tenemos que darle seguimiento a los pacientes. Una vez que salen es importante darle seguimiento para monitorear. O sea, ¿por qué? Porque muchas familias dicen, no, pues ya terminó el anexo y ya, déjate de tomar el medicamento, deja de ir con el psicólogo y se acabó y es la peor etapa, pues no hay seguimiento, los familiares piensan que porque ya nos vimos, una vez su familiar va a cambiar, ¿no? Entonces eso no es cierto. También tenemos que ayudarle a los pacientes a detectar afecciones de salud física que pueden dificultar el desempeño del paciente en caso de que tengan una enfermedad crónica grave. Nosotros, por ejemplo, tenemos que ver, nos tomamos muy en serio, bueno, en mi caso, yo siempre les reviso la presión arterial a mis pacientes, si puedo la glucosa, porque no sabemos en qué etapa están. Muchos pacientes, sobre todo, que llegan a nosotros con sobrepeso, pueden tener una alta incidencia en enfermedades crónico-degenerativas, como la más común es diabetes o hipertensión. Y entonces, si les pega la malilla, ¿sí?, dentro del primer mes, sí, pues probablemente los pacientes puedan estar en riesgo, ¿no? Entonces, como psicólogos clínicos tenemos la facultad
de detectar también esos problemas y estar facultados para evaluarlos y decir, este paciente trae esto y te recomiendo que tenga esto, que le demos tratamiento, que le hagamos unos análisis o que lo pasemos a medicina familiar. Eso es muy importante, ¿sí? Un psicólogo clínico lo va a hacer, un psicólogo humanista no. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros también, un psicólogo clínico realiza el diagnóstico de salud mental en conjunto con psiquiatría, o sea que entre los dos nosotros hacemos el diagnóstico del paciente. Muchas veces podemos tener la impresión diagnóstica, que es cuando llega el paciente, le decimos, tiene estos síntomas. Yo tengo que categorizar los síntomas del paciente y decir, este es un trastorno mental inducido por drogas en remisión o está activo y necesitamos bajar estos síntomas. Entonces, antes de hacer un diagnóstico, primero tenemos que atender los síntomas. Entonces, lo que yo hago es redactarle una nota al psiquiatra, el psiquiatra la ve y dice, ok, vamos a empezar con esto. Y de esa manera es que empezamos a reducir y tratar los síntomas. Después de eso, ya viene el diagnóstico, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí? Es muy importante que lo hagamos a tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Si son 6 meses lo que va a estar el usuario, es importante que aprovechemos ese tiempo para darle un tratamiento. ¿Sí? Es muy importante porque si tú estás esperando a que baje para ser evaluado, estás cometiendo un error. Tenemos que verlo en el momento, ¿sí? Porque tenemos que saber qué trae, por eso existe la patología dual, por eso tenemos que diferenciar eso y decir, cuando me pasan uno así, lo primero que digo, evalúo y digo, no, este sí tiene un trastorno mental inducido por drogas, pero también es bipolar, o puede ser bipolar. Y entonces deja una semana, lo vuelvo a revisar la otra semana, entonces persisten los síntomas de bipolaridad, pero el trastorno mental inducido por drogas está disminuyendo. Entonces tenemos que atender lo primero, que es la enfermedad mental, porque recuerden que eso es lo que hace a muchos pacientes consumir. Por ejemplo, tienen esquizofrenia o tienen bipolaridad y están en una etapa de manía, ¿sí? Pero no es la adicción. Muchos pacientes utilizan las adicciones para calmar los síntomas de una enfermedad mental. Entonces nosotros como clínicos sabemos detectar esto y decir, esto es lo que tiene este paciente. Por eso los tenemos que ver en vivo, en crudo, en cuanto llegan, para poder hacer la diferencia y poder optimizar el tratamiento. Mientras más rápido le demos ayuda, más rápido vamos a detectarlos. Por eso hay algo que se llama primeros auxilios psicológicos y eso es algo que nosotros practicamos comúnmente, se llaman primeros auxilios psicológicos y tenemos que llegar al paciente y es lo mismo, es una urgencia, pero de salud mental. Entonces, ¿por qué tenemos que detectar qué tienen los pacientes si solamente la psicología clínica tiene esa facultad? ¿Ok? ¿Cuáles son los mitos de nuestro trabajo? Hay muchos mitos, pero estos mitos están basados, ¿sí?, en la ignorancia de algunos pseudo servidores. Y digo pseudo servidores porque realmente no sirven a la casa. Lo único que hacen es sabotear nuestro trabajo y el trabajo de la administración, ¿sí? Y entonces, ¿qué le dicen a los pacientes? ¿Sí? Les dice, tú estás 10-4, ¿sí? O estás psiquis, ¿sí? No, te mandaron al psicólogo porque es tornillo, tu familia te quiere atornillar, ¿sí? Las pastillas nomás te las van a dar para enciclarte, ¿sí? Te quieren prender por el dinero, ¿sí? Tú no necesitas psicólogo ni psiquiatra, tú nomás diles que sí, pero mira, yo acá te voy a hacer el paro, tú nomás júntate conmigo, ¿sí? Y también le dicen, ¿qué me van a decir a mí si están más locos que yo? ¿Sí? Y entonces, que vengan con nosotros no significa esto. Que vengan con nosotros no significa que te vamos a atornillar.
Que vengas con nosotros significa que te vamos a dar la ayuda que tú necesitas para optimizar tu salud, porque has sido irresponsable toda tu vida y algo está pasando en tu cerebro y nosotros tenemos que ayudarte o podemos ayudarte a que ese problema disminuya, ¿sí? Pero ¿qué pasa con muchos pseudo servidores que dicen que ayudan a la casa y lo único que hacen es vacunarla? ¿Qué es lo que pasa con esos pseudo servidores? Lo ideal es que los erradiquemos y muchos saben quiénes son, pero no nos ayudan y no saben que le están ocasionando un daño a las personas, ¿sí? Porque nuestra labor es ayudar. Nuestra labor no es atornillarlos. Nuestra labor es ayudarte a ti a que aceptes el problema que tanto niegas. Porque si realmente fueras una lumbrera, no estuvieras ahí anexado. Si realmente tuvieras el valor para cambiar, no estuvieras anexado. ¿Sí? Y entonces lo único que haces es jugar la parte en vez de tomarte en serio lo que nosotros tenemos que ofrecerte, que es ayuda. ¿Qué es ayuda? Si no puedes bajar de peso después de tantos años, es precisamente porque sigues teniendo malí. Y eso se llama biorexia y nosotros lo sabemos. Pero tú tampoco le abonas porque ni siquiera tienes la voluntad de seguir cambiando. Sigues haciendo exactamente lo mismo. Y entonces, ahí no te podemos ayudar. Porque realmente no estás aceptando el problema como es. ¿Sí? Entonces, para eso son las actividades deportivas. ¿Sí? Entonces, modelos de cambio, ¿sí? Es algo que tenemos que... ¿Y cuál es la realidad? Realmente, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues con hechos yo les puedo decir que el índice de pacientes que recibieron interconsulta por psicología y psiquiatría oportuna desde el inicio del anexo tuvieron mejor respuesta al síndrome, ¿sí?, de abstinencia. ¿Sí? Y entonces, los cuales mostraron menos índices de recaídas de 12 a 18 meses después de terminado el anexo, ¿sí? Mientras que los que no recibieron tratamiento, ¿sí?, al primer mes del anexo recayeron, ¿sí? Cuando mucho los siguientes 2 meses, ¿sí? Y también reportaron una enfermedad mental. Entonces, esto es lo que hacemos. Y entonces lo que yo les quiero decir con esto, como mensaje último, es que tu voluntad va a hacer la diferencia para que puedas cambiar, darte cuenta de que tu vida puede ser mejor si recibes ayuda. Entonces deja de negarte a recibir esa ayuda y pon un granito de arena. Recuerda que nuestra misión es vivir para servir y siempre la será. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan preguntas, dudas que quieran compartir. Tan bueno por ahí. Bueno, seguimos con la videoconferencia. No se ha conectado Iván, pero pues como lo comentaba, es muy importante que cuando llegue el usuario pues sea tratado con el equipo multidisciplinario y más si trae algún trastorno mental. Es bueno referirlo con los profesionales para que él tenga un proceso más adecuado y más rápido dentro del proceso de recuperación. Pues algo más que gustes agregar, Iván.
No, pues solamente agradecer el espacio, la oportunidad para que nos dan de saber verdaderamente cuál es nuestra labor, cuál es nuestro trabajo, de qué nos encargamos. Yo creo que yo tengo una meta muy clara con mis pacientes y es regresarlos a su familia. Ese es mi trabajo, regresarlos a su familia, que sean funcionales, que la familia confíe en ustedes de nuevo, que puedan reforzarse moral, física, mental y espiritualmente para poder tomar todas las oportunidades de la vida. Yo creo que eh, es un esfuerzo el que está haciendo su familia por darles lo mejor y lo tenemos que tomar, pero el problema de muchos usuarios desafortunadamente es que niegan el problema, niegan que tienen un problema y eso dificulta mucho. Entonces tenemos que estar ahí tras. Entonces muchas veces hasta nos preguntan, ¿no? ¿Y por qué estoy aquí, no? Los pacientes. Esa historia la hemos visto muchos millones de veces, ¿sí? Porque piensan que su familia pues los castigó, ¿no? Pero no ven el deterioro que están teniendo, no lo ven en ellos, cómo se empiezan a abandonar, ¿sí? Cómo empiezan a cambiar, o sea, el famoso Transformer, cómo les pega, ¿no? Y ellos no se dan cuenta y sobre todo porque en la misma enfermedad, en la misma etapa de precontemplación de Prochaska lo menciona, ¿no? El problema no es un problema. Los pacientes no ven el problema como tal, pero tu familia sí puede ver cómo te estás decayendo. Tú no lo ves porque para ti todos están mal y yo estoy bien. Así es como vemos esa realidad. Y es una lástima porque todavía las mamás me dicen, ay, es que mi hijo es muy inteligente. Bueno, yo creo que, yo creo que las personas inteligentes no dañan su intelecto por medio de las drogas. Entonces, pues yo creo que la oportunidad la tienen todos, este, de aceptar la ayuda correctamente, de crecer esa ayuda que te va a llegar. Y es por medio de lo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo, porque no es un hobby, es un trabajo y nos costó mucho poder tener un título, una cédula, especializarnos. Eh, Todo esto que hacemos, todo este esfuerzo que hemos hecho por años estudiando y demás, es simplemente con el afán de ayudar a los demás. Sí, nuestro trabajo, como ya les mencioné, no es atornillar a los pacientes, es ayudarlos. Y pues no, pues nada más agradecerles a todos por su tiempo. Muchas gracias, Preciado, por la oportunidad, Tomás, por la oportunidad. Este, a los demás, a ver cuándo me invitan a San José, ¿sí? A dar una conferencia por allá, ¿no? Recuerden que ahí nomás pónganse de acuerdo con mi representante, que es don Tomás, y si quieren que vaya a dar una conferencia ya a sus sedes, pues don Tomás es el medio, es mi representante. Él es él es el que va a cobrar allá, por llevarme a dar conferencias, no es el que va a hacer los contratos. Ah, órale, ¿No? ya dijiste. Sí, así que si alguno de ustedes quiere allá, en el interior de la República, donde quieren que vaya a dar una conferencia, pues comuníquense con don Tomás, que es el que es mi representante. Entonces, con mucho gusto, llegamos hasta allá y damos conferencias, con mucho gusto. Don Rafa también, ahorita no vamos para allá, don Rafa, porque hace mucho calor, pero este, pero ya, pronto programaremos, yo creo que un tour, don Tomás, nos vamos a dar un tour de la República para llevar el mensaje hasta allá en vivo y a todo color. Muy bien. Ánimo, ánimo, man. No, pues adelante, Iván. Gracias por compartir con todas las salas que estuvieron conectadas, que fueron 23, y pues agradecer la participación de todos y cada uno de las diferentes regiones. Estuvo conectado don Rafa, Rancho El Socorrito, Módulo de Tijuana, Granja Jóvenes, El Cerro, Chapala, Jalisco, y pues todos los compañeros que estuvieron haciendo unidad, gracias. Para el próximo jueves vamos a conectarnos nuevamente y pues les estaremos enviando la invitación. No sé si Tomás guste agregar algo más a esta reunión o...
No, pues nada más, gracias, gracias, y ahí estamos. En la tarde tendremos la elección del invitado para el jueves, se lo hacemos saber. Gracias. Muy bien, ya nomás por último me gustaría decir algo. Me gustaría romper un mito y decirles como frase ya para finalizar que en estos últimos tiempos de investigación hemos descubierto algo y es que la ranfla sí tiene reversa y hasta tiene 4x4, porque es la que nos va a hacer salir de los baches. Entonces, si nos atascamos, la ranfla ya tiene reversa y 4x4 y se llama equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Ánimo, Iván. Gracias y gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron conectados. Vamos a finalizar esta reunión y pues yo les deseo que tengan un buen día y que se la pasen bien. Ánimo. Bendiciones. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.